Hoy en Entrevista 360 nos acompaña Carlos Paredes, reconocido periodista de investigación, director de Contracorriente, con quien vamos a hablar un poco todos los entretelones de lo que fue lo ocurrido el día de ayer con este frustrado golpe de Estado. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a R360. Hola Jessica, ¿cómo estás? Un gusto conversar con ustedes. Ha sido, ahora que repasamos todos los hechos, han ido saliendo algunas cosas a la luz y dentro de este proceso habían cosas que los entretelones se iban descubriendo y que posteriormente los fuimos repasando. ¿Cómo podrías tú contarnos toda esta crónica de lo ocurrido ayer desde los momentos previos? Porque esto no empieza con el discurso, sino empieza horas previas cuando el presidente intentaba escudarse y buscar estos aliados que finalmente no tuvo para ese fallido autogolpe. Sí, desde que se perpetra este golpe de Estado con el discurso del presidente Pedro Castillo, hasta que él abandona Palacio de Gobierno y es detenido por su propia escolta, solo pasaron 88 minutos, es decir, 1 hora con 28 le duró el golpe de Estado, que es el golpe de Estado más breve que hemos tenido a lo largo de los 200 años de vida republicana en el Perú, y vaya que ha habido muchos golpes de Estado, ¿no? Y también debemos decir que ha sido el más improvisado, el menos prolijo, yo diría casi una locura, de alguien que estaba acorralado por la justicia anticorrupción y precisamente para defenderse de estos testimonios contundentes que se estaban dando simultáneamente en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Por ejemplo, Salatiel Marrufo, que es este exfuncionario del Ministerio de Vivienda, que ya declaró con nombre y apellido que él personalmente le había entregado dinero de corrupción a Pedro Castillo, para ya no hablar de los testimonios en horas previas, en días previos, de su ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández Latorre, que también dijo que él sabía de todos los actos de corrupción y que además le había pedido que facilite la fuga de su ex ministro Juan Silva, que sigue prófugo, y de su sobrino Fray Vázquez Castillo, que es una suerte de operador de esta organización criminal que la Fiscalía cree que dirigía Pedro Castillo. Así que ha sido una sucesión de desinteligencias propias de su régimen y que ha terminado pues con Pedro Castillo, que amanece como presidente y se va a dormir como un reo al lado de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Qué haya pasado en las horas previas? ¿Cómo Castillo podría haber estado preparando ese intento de autogolpe? Porque hubieron ministros citados en Palacio de Gobierno, fue citado también el comandante general del ejército. ¿Cómo se dio este intento? ¿Cómo él intentó cocinarlo para que finalmente no estuviera listo? Mira, el martes 6 en la noche él dio un breve discurso leído a los peruanos y dijo que iba a defenderse en esta tercera moción de vacancia, que además dijo que lo estaban queriendo vacar porque estaba acosado por la oposición, ni una sola letra de corrupción. Y yo creo que aquí hay una complicidad que los peruanos debemos denunciar con la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, que hizo esta finta de venir a visitar el Perú por 2 días, convocando a 5 cancilleres de países amigos, y no dijo un ápice de la corrupción, que es el principal problema del gobierno de Castillo. Quizá con esa seguridad él pensaba que todavía tenía un balón de oxígeno para seguir navegando en la corrupción como lo ha hecho estos 16 meses de gobierno. Y claro, todo el mundo pensaba que a las 3 de la tarde del miércoles 7 o se iba a presentar Castillo al lado de sus abogados, ya había acreditado a 2 abogados, el doctor Palomino, que es constitucionalista, y el histriónico Benji Espinosa, este joven abogado que acá en Perú decimos que es el eximio representante del paporreteo jurídico, ¿no? Porque enreda las cosas y tiene el engaño como estrategia jurídica, según él mismo lo ha declarado. Pero nada, esto sucedió porque él, con pocos de sus colaboradores, probablemente Betsy Chávez, que ya la información de Palacio indica que él fue la única que estuvo mientras él leía tembloroso este breve discurso donde daba un golpe de Estado, y Aníbal Torres, que lo está acompañando hasta ahora, y yo espero que se investigue, ya la Fiscalía ha sacado los videos de seguridad y se procese adecuadamente a estos ministros que no solamente eran voceros del presidente, no eran cómplices y sabían por su formación profesional, la mayoría abogados, que el presidente estaba violando la Constitución y estaba violando muchas leyes. Así que él no solamente tiene que ser juzgado, ahora mismo se está pidiendo una detención preventiva de 7 meses o preliminar, espero que se la conceda el Poder Judicial y hacer la investigación abierta. Pero en esas horas
da la impresión que estuvo obnubilado por el susto de perder su libertad, porque él sabía que si lo vacaban, a las horas iba a ser detenido. El cúmulo de evidencia sobre corrupción obscena en sus 16 meses de gobierno lo alcanzan directamente a él y por eso actuó, probablemente sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin siquiera tener el apoyo de su gabinete ministerial. Apenas lee el discurso, todos sus ministros empiezan a renunciar en bandada y se queda solo. Después intenta irse a la Embajada de México previa coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se demoran unos minutos porque también quería ir con su familia, con su esposa y sus hijos. Ellos apresuradamente sacaban las cosas más rápido de probablemente la residencia presidencial. Esto, en la línea de tiempo, hizo que el Congreso termine la votación y con 101 votos lo destituye, lo vaca por incapacidad moral permanente, y cuando ya sale de Palacio de Gobierno, la policía que estuvo, al igual que las Fuerzas Armadas, respetando el orden constitucional, dio la orden de detención porque estaba en flagrancia, no necesitaba orden judicial, y la propia policía, que es la primera autoridad del sistema de administración de justicia, su propia escolta, lo detuvo muy cerca de la prefectura de Lima, a 10 o 15 cuadras de Palacio de Gobierno, y no llegó a su destino, la Embajada de México en Perú, que queda en el distrito de San Isidro, que ya lo esperaban con las rejas abiertas. Pero esto hay que resaltar, después que pusimos el tuit alertando las intenciones de fugar para la Embajada de México, muchos ciudadanos, de manera espontánea, vecinos de la Embajada de México, fueron hasta las instalaciones, hasta la sede de la Embajada, y pusieron sus coches, sus carros en el garaje para no permitir que ingrese el vehículo del presidente, y felizmente que no llegó hasta la embajada, pero el hartazgo y el rechazo de la ciudadanía fue tal que incluso cuando lo detienen en la avenida Garcilaso de la Vega, en el centro de la ciudad, muchos ciudadanos le empezaron a gritar corrupto y demás, y grababan con sus celulares, cosa que, imágenes que se han conocido profusamente en las redes sociales el día de ayer, ¿no? Acá hay una articulación de reacciones que finalmente tuvieron mucho que ver con el desenlace, ¿no? Efectivamente, la ciudadanía ha estado siguiendo de minuto a minuto dentro de la consternación y la montaña rusa, además de emociones y reacciones que pudo haber generado el autogolpe, la reacción de las Fuerzas Armadas, lo que sucedía en el Congreso, el intento de fuga, que podríamos decir, a lo que él intentaba hacer como un asilo. Y efectivamente la ciudadanía reaccionó a esta información que se virtió. ¿Cómo tuviste tú acceso a esa información, a esta conversación que él habría tenido para la coordinación del asilo? ¿Qué es lo que se supo en el momento? Lo que nos queda claro a los peruanos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fungido como una suerte de padrino político de Pedro Castillo desde que inició su mandato. Recuerde, el primer viaje al extranjero de Castillo ya presidente fue México, ¿no? Donde, dicho sea de paso, nos hizo quedar tremendamente mal a los peruanos porque no podía articular una frase coherente con sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y después, en sus famosas mañaneras, AMLO en México siempre lo ha defendido, pero además con un discurso nada exacto, ¿no? Él decía que por su condición de ser campesino, rondero, profesor rural, que había sufrido un acoso político de la derecha, de la oligarquía peruana, y acá en Perú sabemos que eso es mentira. Sí ha sufrido una persecución, pero una persecución judicial por corrupción, por las autoridades competentes. Lo que ha hecho el periodismo es, por ejemplo, denunciar sus latrocinios. Lo que ha hecho el Congreso es un legítimo control político frente al desborde y a la corrupción de su gobierno. Así que ese antecedente hizo que la primera embajada que él recurra sea la de México, porque también tenía Bolivia, tenía Venezuela, tenía Nicaragua, tenía Cuba, pero como su padrino, Andrés Manuel López Obrador, le había ofrecido, él dio la orden de que lo trasladen, y hace horas el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que sí, él coordinó el asilo y que le iban a esperar con las rejas abiertas en la sede de la Embajada de México, ¿no? Y felizmente que se alertó a tiempo, porque si no, probablemente hoy estaría campante Pedro Castillo hablándonos desde algún lugar de la Ciudad de México, campante, después del desastre que hizo a lo largo de estos 16 meses, ¿no?
¿Qué pasa? Además, en el interín con Walter Córdoba, cuando es citado, finalmente sale minutos después, no demoró mucho tiempo en esa reunión. Creo que ahí es donde se da, eh, digamos, se consolida el, el poco respaldo el abandono que va a tener después el ahora expresidente. Sí, ya un signo de alarma evidente para los observadores y los periodistas que seguíamos el minuto a minuto del día miércoles 7, la llegada del ministro de Defensa, el nuevo ministro general en retiro Bobbio, que dicho sea paso es otro estrafalario también en las Fuerzas Armadas, junto al comandante general del Ejército, el general Córdoba. Hubo una reunión con el presidente muy breve de 10 minutos y lo que ya sabemos es que el presidente y el ministro de Defensa le pidieron apoyar un golpe de Estado, cosa que se negó el general Córdoba, cumpliendo con su deber como soldado, como ciudadano y como demócrata, y de inmediato presentó su renuncia que la hizo pública. Cuando encontramos los peruanos que había renunciado el comandante general del ejército, pusimos alerta y dijimos, acá está pasando algo, ¿no? Claro, después se mandó por la libre, dio un discurso dando un golpe, autogolpe de Estado, ¿no? Disolviendo el Congreso, interviniendo el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, etcétera. Además declarando estado de sitio, toque de queda, pero nadie le hizo caso, ¿no? Las Fuerzas Armadas saben que ellos tienen obediencia debida, él estaba rompiendo el orden constitucional y ahí se fue quedando solo. Después vino la estampida de su gabinete ministerial, hubo el pronunciamiento de todas las instituciones, del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el propio Congreso de la República, todos unidos a defender el Estado de Derecho. Y ya el tipo cuando se vio perdido, intentó aplicar la oferta de su amigo AMLO, de su padrino, el Peje de México, y no llegó felizmente a la embajada de ese país. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo es justamente el momento de su detención, ¿no? Entonces, como además la seguridad del Estado pasa de conducir al presidente, ¿no? Y todo ha sido en cuestión de minutos, pasa de conducir al presidente a su supuesto, a su probable asilo, y esta misma seguridad comienza a detenerlo y a llevarlo a su lugar justamente de reclusión. ¿Cómo ha podido darse esto en cuestión de minutos? ¿Cómo además, ¿no? La forma tan gráfica, digno de una película, ¿no? En la que esto sucedió, ¿cómo podemos analizar esos minutos en que todas estas órdenes comenzaron a ejecutarse ya de presidente a un ciudadano común? Es increíble porque felizmente que él se demora en salir por recoger a su familia, el Congreso termina de votar la vacancia, ya deja de ser presidente y él en el interín sale del Palacio de Gobierno, agarra la avenida Tacna, para los peruanos sabemos que está por detrás de Palacio, más o menos unas 10 cuadras cuando llega a la esquina de Tacna con Colmena, llega la orden de el subcomandante general de la policía, porque el comandante general estaba con descanso médico, había estado saliendo del COVID, y le ordena al jefe de la seguridad del presidente que el presidente tiene que ser detenido porque está en flagrancia, ¿ok? Por orden superior. Y la policía sí tiene esa prerrogativa porque estaba en flagrancia. Así que el jefe de seguridad ordena al chofer de lo que le llaman el cofre aquí, que es el vehículo oficial blindado del presidente, avanzan unas cuadras y se detiene al frente de la clínica internacional, muy cerca de la prefectura, y no sabía qué estaba pasando o el golpista Castillo junto a su cómplice Aníbal Torres y a su esposa que estaban en el mismo carro, hasta que le abre la puerta un oficial y le dice, señor presidente, usted está detenido porque está cometiendo delito en flagrancia. Y en el mismo carro lo trasladaron hasta la región policial de Lima y de ahí ya todo lo que pasó en la tarde, ¿no? Realmente estamos en unas horas que podría asemejarse a una calma, ¿no? Porque digamos que es la forma más rápida. Es más, la flagrancia ha acelerado las cosas, porque si bien es cierto, él iba a esperar hacia la tarde y probablemente tenía ya todas las de perder, igual todo lo que él cometió en la mañana, todos los delitos que se dieron sitio en este discurso, finalmente ha motivado la flagrancia y que él pueda estar asumiendo en este momento el proceso de la manera en que lo está haciendo. Sin embargo, esto es cuestión de unos días, ¿no? Todavía estamos a la expectativa de qué es lo que vaya a pasar. Si bien es cierto, tenemos un halo de esperanza en que, el orden se restituya, todavía hay mucho pan por rebanar en lo que se pueda venir en el próximo gobierno. ¿Cómo podemos evaluar lo que serán las decisiones siguientes de la ahora presidenta?
Mira, yo creo que primero Dina Boluarte tiene que cumplir un papel de recobrar la gestión pública que ha estado totalmente abandonada y para eso la primera señal de seriedad tiene que ser formar un equipo ministerial profesional, capacitado, democrático, de ancha base y también ser consciente que desde mi punto de vista no tiene la legitimidad para completar el mandato hasta el 2026. Ella es consciente de eso, no tiene partido político, no tiene bancadas en el Congreso que la apoyen, no tiene equipo de gobierno, no tiene bases sociales y tampoco está preparada para ser presidenta, hay que decirlo. Eso no significa ningún comentario ni machista ni peyorativo, simplemente es la realidad. Si eso, si ella es consciente de eso, lo que tiene que es lograr un acuerdo político para adelantar elecciones y asegurarse de que esa transición democrática sea con elecciones limpias, transparentes y además hacer algunas reformas electorales y del sistema político para no repetir lo que estamos repitiendo los peruanos desde 2016. Y luego ya pensaremos en reconstruir los partidos políticos, que es básico para una democracia representativa. Si ella insiste en quedarse hasta el 2026, yo creo que le va a ir mal, quizás como Pedro Castillo. Ahora, el tema del adelanto de elecciones es algo que genera diferentes posiciones de análisis porque por un lado no está, la Constitución no contempla este adelanto de elecciones. Habría que apelar a una reforma constitucional para que pueda darse el adelanto de elecciones tal cual, porque la figura contempla lo que acaba de pasar, que ante la vacancia del presidente asume la vicepresidencia y está apta para poder completar el mandato. Esto ciertamente respondería a una consecuencia, un acuerdo político que podría darse en los siguientes meses, pero implicaría, como repito, el tener un marco legal que lo sostenga. Sí, se tiene que hacer una enmienda en la Constitución, es decir, requiere una reforma constitucional, porque la Constitución dice que las elecciones son cada 5 años, las generales, presidenciales, pero eso requiere dos legislaturas en el Congreso con el voto calificado, ¿no? Y eso es perfectamente posible en un plazo prudente de 6 meses, ¿no? Y yo creo que tiene que haber ese acuerdo. Ya hubo en el Perú un acuerdo similar en el año 2000 a la caída de Fujimori, y eso logró la transición de Paniagua y regresar a la democracia que se había interrumpido, ¿no? Yo creo que eso es el camino que debe seguir, porque tampoco el Congreso que ha vacado a presidente Castillo tiene legitimidad, tiene 8 puntos de aprobación, ¿no? Es parte del problema, no es parte de la solución. Así que eso debieran entender tanto Dina Boluarte como el Congreso que ha quedado, que los peruanos queremos elecciones renovadas y queremos un cambio en el gobierno, tanto ejecutivo como legislativo, ¿no? Perfecto, Carlos, te agradezco muchísimo por este espacio en el que hemos podido hacer un recorrido a toda la crónica de un día que definitivamente pasará a nuestra historia, no como el más positivo ciertamente, pero por lo menos sí un día que deja muchas lecciones y sobre todo la defensa de la democracia que nunca debe faltar en nuestro país. Estuvimos con Carlos Paredes el día de hoy en Entrevista 360. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.